Hola chicas, bienvenidas a este nuevo video de mi canal de tejido. Hoy vamos a ver por fin la técnica del double knitting. Sí, te lo he estado mostrando en los videos anteriores donde te enseñé a cerrar los puntos y a montar los puntos para esta técnica. Entonces hoy la vamos a ver, es una técnica que tejes, como lo dice el double knitting, sería tejido doble o tejido doble faz, y es que vas tejiendo por las dos caras del tejido, ¿sí? Y vas haciendo trabajo de color. Puede ser un color liso, digamos, y que de acá te quede solo rosado y acá solo amarillo, pero lo más interesante es hacer dibujos. Entonces en este video te voy a enseñar. Vamos a repetir cómo se montan los puntos invisiblemente, ¿sí? Con los dos colores. Te voy a enseñar cómo se hace la técnica en general del double knitting, de cómo se teje por un lado con un color y por otro del otro, ¿sí? Y te voy a enseñar también, que es la parte como más interesante, a leer las gráficas para aplicarlas en esta técnica, ¿sí? Vas a ver que la gráfica es igual a la de algún trabajo de color, de jacquard, de intarsia, pero se leerían diferente, ¿sí? Para esta técnica, porque la idea es que tejes por las dos caras, ¿sí? Y se hace, digamos, acá yo todavía no lo he terminado, pero te quería igualmente ya sacar este video porque mi idea es hacer una bufanda más larga y ir haciendo diferentes motivos, ¿sí? Entonces pues me va a demorar más y quería sacar el video antes, así que habrá una segunda parte de este video ya con la bufanda terminada. Pero bueno, quería mostrarte, vas a encontrar las gráficas de estos bichos en la descripción, ¿sí? Ve a la descripción, léela bien y te vas a poder descargar estas gráficas. Entonces, antes de seguir, te voy a dar como algunos consejos para que tengas en cuenta cuando lo empieces y empieces a practicar conmigo en el video. Recuerda que los videos siempre tienen, o bueno, casi siempre cuando son así largos, tienen capítulos abajo y en la descripción tienes una lista que dice capítulos del video donde puedes saltar de uno a otro sin tener que ver todo de nuevo, ¿sí? Para que puedas ir paso a paso, ir pausándolo y volviendo a empezar, ¿sí? Entonces, los consejos. Bueno, primero está el montaje de puntos invisible, que es este. No es la única forma de montar puntos para el double knitting. Te voy a hacer otros próximos videos con otras maneras para que tengas en cuenta y uses la que más te guste. Yo quería usar esta para este proyecto, ¿sí? Entonces por eso te lo estoy enseñando ahora. Pero para que sepas que hay otras formas de hacer otros montajes de punto. Luego después te voy a enseñar más adelante cómo se lee la gráfica. Ve el capítulo este. Igual lo vas a tener acá, pues si sigues viendo el video. Pero si te interesa solo esa parte, entonces puedes ir al capítulo desde la descripción de cómo leer las gráficas, pero básicamente te lo resumo acá un poquito. Es que cada cuadradito de la gráfica significa 2 puntos. Y acá en esta técnica es súper importante siempre trabajar en pareja de puntos. Una de un color y la otra de otro, ¿sí? Y tener en cuenta que siempre estamos pensando en un color de fondo y en un color contrastante, porque no pensar en, bueno, puedes pensar en el color, pero no en color A y color B porque es un poco confuso, sino en el color contrastante y color de fondo, porque en este lado el color de fondo es el amarillo y el contrastante es el rosa, y de este lado el color de fondo es el rosa y el contrastante es el amarillo, ¿sí? Entonces siempre que estamos leyendo la gráfica hay que tener en cuenta cuál es nuestro color de fondo y cuál es el color contrastante para que no nos confundamos, ¿sí? Y entonces es súper importante pensar siempre en que un punto de la gráfica en realidad serían 2 puntos, una pareja de puntos, una de un color y otra de otro, ¿sí? Y que siempre en una vuelta el color va cambiando como tejes, pero siempre una pareja es un derecho y un revés, ¿sí? Siempre la pareja va a ser un derecho y un revés. Según que tengamos que tejer, según la gráfica de color, cambia el color que va a ser cada uno, pero siempre la pareja es, el primero es un derecho, el segundo es un revés, ¿sí? Para que lo tengas, pues yo viéndolo así. Un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, ¿vale?
Luego, otro tip súper importante para el double knitting es estar siempre, te lo voy a mostrar en la gráfica, pero siempre tener marcadores. Mira que acá yo tengo un montón de marcadores. Tengo marcadores acá es cada 5, acá es cada 4 parejas, ¿sí? O cada 8 puntos en realidad. Tengo 4 parejas, 8 puntos, porque era como el múltiplo que me daba para la cantidad de puntos que tengo. Pero puede ser cada 6 parejas o cada 5 parejas, ¿sí? Ahora vamos a hablar como de parejas de puntos, pero serían cada 10 puntos o cada 12 puntos poner un marcador, porque va a ser mucho más fácil seguirle como el ritmo a la gráfica y no perdernos tanto. Entonces es algo súper útil que te aconsejo que lo pongas o que lo lleves a la práctica, porque ayuda muchísimo a no perderse en la gráfica, ¿sí? Y ir como tenerle un mejor seguimiento, ¿vale? Otro como consejo o tip o como algo básico que hay que tener para el double knitting, si vas a hacer otro proyecto, o sea, si no vas a seguir y quieres hacer tu propio proyecto o estás haciendo otra cosa con double knitting, es que en la gráfica, más adelante vas a ver, pero la gráfica es de 32 puntos, pero en realidad yo tengo 64. O sea, siempre montamos el doble de puntos de los que necesitaríamos para el ancho, ¿sí? Este sería un ancho que serían 32 puntos, pero nosotros montamos el doble porque la mitad va a ser para este lado y la mitad va a ser para este, así es como que se dividen. Luego, bueno, siempre pensar en la pareja de puntos, súper importante. Lo del color contrastante de fondo también es muy importante pensar así, para que sea más fácil cuando cambiamos de color sobre todo. También te voy a enseñar cómo se cambia, porque acá digamos se me acabó un ovillo, puse otro, me falta grabar cómo se esconden, sí, las hebras, pero es algo importante porque pues no va a ser igual que cambiar de hilado o de ovillo, digamos, que normalmente, ¿sí? Tiene como su truco, no solo ponerlo, sino en realidad esconder las hebras. Otro tip importante es el número de agujas. Siempre usamos un número o 2 números menos del recomendado para el hilado, ¿sí? Acá yo inclusive me pude haber ido un número más pequeño. Yo estoy trabajando con las agujas del 4 y este hilado es como para de 5 a 6, porque necesitamos que el tejido quede muy tupidito para que no se vea el otro lado, ¿sí? Como que acá quede bien tupidito y no se abran mucho los puntos y se vea hacia atrás, ¿sí? Entonces eso es importante también, porque si no queda como muy flojo. Acá en estas muestras, si tú ves, acá se nota mucho eso. Acá yo para hacer estos videos no me bajé de agujas, porque de doble punta me es más fácil a veces hacer este tipo de muestras chiquiticas, y solo tenía 450. Entonces el hilado no me bajé 2 números de aguja más, y mira cómo queda de flojo, queda como feito. Si es queda demasiado flojo y no queremos que quede así. Entonces eso es importante, siempre bajarte 1 o 2 números de aguja. Y luego también tener en cuenta, que te lo voy a mostrar, que es también muy importante, cómo hacer los bordes, ¿sí? El borde de acá, yo te lo voy a mostrar paso a paso. Lo puedes hacer una muestra primero sin hacer la gráfica, sino yo acá te muestro en estas primeras vueltas cómo se hace sin cambiar de color, pues sin hacer dibujos, que hagas una muestrica y lo practiques primero antes de hacer algo así grande. Es el borde, porque si uno no hace ese truquito que te voy a mostrar, que es deslizar los últimos 2 puntos de la vuelta, y en la vuelta siguiente al comienzo se teje uno y luego se cruzan las hebras, ¿sí? Para que quede así prolijito y bonito. Y además se tienen que cruzar las hebras en ese momento, porque si no el tejido se abre acá, ¿sí? Después, cuando cambiamos de color tanto, no, como que no queda flexible, pero mira que donde no
hay cambio de color, donde está liso, sí se abre el tejido, ¿vale? Cuando hay cambio de color no se abre tanto porque uno siempre como que tiende en los cambios a cruzar las hebras, no intencionalmente, pero bueno, una que otra vez sí se cruzan, entonces ahí es como que el tejido se une. Pero en las partes donde no hay cambio de color, sí queda como abierto por dentro, ¿vale? Como hueco. Entonces hay que hacer eso en los bordes para que no se abra ahí. Y también si vas a hacer tu propio diseño, es importante que en la gráfica tengas en cuenta dejar 2 puntos lisos en los costados, ¿sí? No hagas cambio de color en los 2 primeros y en los 2 últimos puntos para que puedas hacer esto mejor del borde, ¿vale? O en la primera y en la última pareja, si hablamos de parejas. Y el cierre de puntos, pues ya te lo mostré en el video, te lo dejo en la descripción, que es el cierre Kitchener o el cierre invisible, que es como el que mejor queda, que se asemeja mucho a este cierre. Hay otros tipos de cierre que también te voy a ir grabando videos de a poco, pero este es como el que sería la pareja del montaje invisible, sería el cierre Kitchener para que quede así también igual, que es de los 2 videos anteriores que te hice. Así que bueno, estos son como los consejos en general. El video es largo, como ves, ya hablé un montón, pero no importa. Puedes, como te digo, ir a cada video, puedes ir a cada capítulo, saltar a los capítulos que te interesan, ir a esa parte en específico y verlo. Así que bueno, vamos. Bueno, entonces antes de empezar les voy a enseñar cómo leer la gráfica. Esta gráfica, pues yo acá la pinté a mano, pero se las dejo en la descripción para que se la puedan descargar si quieren hacer esto igual o para practicar. Entonces, esta es una gráfica de color work normal para hacer dibujos normales en tejido. Cada punto, normalmente cada cuadradito es un punto, ¿sí? Y se lee siempre derecha a izquierda, las vueltas del derecho al tejido y las vueltas del revés del tejido de izquierda a derecha, ¿sí? Acá va a ser eso lo mismo. Las vueltas pares van a ser leídas de izquierda a derecha y las impares, que serían las vueltas del derecho al tejido, de derecha a izquierda. ¿Qué cambia para el double knitting o el tejido doble? Que cada punto ya no va a ser, cada cuadradito no va a ser un punto, sino que va a representar 2 puntos, ¿sí? Ahora lo vamos a ir viendo en el tejido para que sepan. Entonces, digamos que este primer cuadradito va a representar 2 puntos, ¿sí? Porque vamos a estar tejiendo como el lado de adelante y el lado de atrás. Entonces este representa un punto del lado de adelante y un punto de atrás. Y representa también, vamos a verlo, un punto derecho y un punto revés, ¿sí? Porque siempre vamos a trabajar en parejas. Algo que nos ayuda mucho a seguir como este tejido, esta forma de tejer, esta técnica, para leer las gráficas y no perdernos mucho, es poner así como estos cuadraditos, ¿sí? Yo acá marqué porque no me daba un múltiplo de 5, normalmente se ponen 5 puntos, pero bueno, yo puse de a 4 y marqué esto, ¿sí? Entonces no van a ser 4 puntos sino 8, ¿sí? Que va a ser esto porque voy a tener en realidad 4 pares de puntos. Entonces van a ser 8 puntos y me voy a poner un marcador cada 8 puntos para poder hacer un poco mejor el seguimiento. Sobre todo ahora la gráfica no es tan chiquita, tiene 32 puntos, serían en realidad 64. Pero para gráficas más grandes es mejor tener marcadores cada cierto número de puntos para hacer un mejor seguimiento y no perderse mucho o equivocarse menos, porque el tema con este tipo de técnica es que es muy difícil deshacer y después agarrar los puntos, ¿sí? O sea, sacarlos de la aguja y deshacer por un puntico. Entonces es mejor como evitar errores y ayudarnos con este tipo de tips, digamos que sería hacer la gráfica así como en estos cuadrantes y ponernos marcadores en el tejido para así hacer un mejor seguimiento. Vale. Entonces otra cosa importante es saber
que del lado, o sea, de un lado va a estar el fondo de un color y el dibujo de otro, y del otro lado va a ser al contrario. En este sería el fondo y este sería el dibujo, ¿sí? Para que sepan. Va a quedar doble faz, entonces pues lo pueden mover, digamos, si querían este de fondo y al final no les quedó al comienzo, no importa, como que les va a quedar doble faz, así que pueden usar ambos lados, quedan igualitos, sino que quedan como al revés los colores. Pero en la gráfica es importante tener bien claro cuál es nuestro color de fondo y cuál es nuestro color contrastante, ¿sí? Porque luego como que vamos leyendo, entonces es como que ahora lo vamos a ver, pero se puede uno enredar un poco ahí, ¿vale? Entonces vamos a empezar montando los puntos. Entonces, antes de empezar con la gráfica, vamos a empezar con la técnica en sí del double knitting o el tejido doble, ¿sí? Antes de preocuparnos por el dibujo. Se lo voy a sacar, bueno, lo voy a dejar ahí. Entonces, ¿cómo vamos a montar los puntos? Hay varias formas, no hay ninguna mejor que otra. Yo les voy a enseñar una, después puedo hacer otros videos si me dejan en comentarios que quieran, de otras formas que también se pueden montar los puntos para esta técnica. Yo les voy a mostrar esta porque me gusta cómo queda el acabado, queda como un montaje invisible, como doble. Yo se las voy a mostrar después, ustedes pueden ver cuál les gusta más, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es agarrar una hebra de cada color, vamos a hacer un nudo deslizado, así, vamos a ponerlo en nuestra aguja. Este tejido se puede hacer en circular, ahora lo vamos a hacer en plano, se puede hacer en circular, en plano puede ser con las agujas circulares o con las agujas normales, pues planas, ¿sí? Para que sepan. Yo lo voy a hacer con agujas circulares que me queda mucho más cómodo. Voy a poner este ahí. Entonces, voy a tener nuestro nudo deslizado, lo puse en mi aguja. Este nudo que ven que me quedan las dos hebritas acá no cuenta como punto. Algo importante es que tiene que ser un número par, ¿sí? Porque vamos a trabajar en parejas de puntos. Y nos vamos a posicionar como si fuéramos a hacer el magic loop, solo que tenemos un color en un lado y un color en el otro. El color de fondo que queremos al principio va a estar en el dedo gordo, pero como les decía, esto no influye mucho porque pues queda doble faz, entonces pues tú puedes escoger cuando termines cuál es tu lado del derecho del tejido y listo, qué color te gusta más y ya está. Entonces voy a poner un color en mi dedo gordo, el otro en mi dedo índice y doy tensión con estos dedos de acá, ¿vale? Entonces vamos, esta es una técnica parecida a la de el montaje de puntos italiano que les dejo acá el video, que lo pueden ver para hacerlo solo de un color. Ahora lo vamos a hacer de dos colores, ¿sí? Entonces voy a pasar por debajo de esta hebra, no así como hacemos para el montaje de puntos con la larga, sino por acá abajo, por encima la de atrás, y traigo esa hebra de atrás hacia adelante, así, ¿vale? Este es mi primer punto. Ahora va a ser el segundo, sería por detrás de la hebra de atrás, por encima de la de adelante y hago hacia atrás, y ahí tengo mi segundo punto. Entonces esta es mi primera pareja. Acá tengo dos, este no cuenta, dos. Repito, de adelante y traigo la hebra de atrás así, de atrás y traigo la hebra hacia así. Entonces ahora tengo 4, así, no, ahí me equivoqué, así y de atrás hacia adelante. Volvemos por debajo, traigo la hebra hacia adelante, por detrás, traigo la hebra hacia atrás,
Sí, acá tendríamos 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y así voy a seguir montando puntos. Traten de que no se les dé mucha vuelta porque después es como que uno se puede perder un poco cuando los tengamos que tejer. Que les queden así, sobre todo cuando se van al cable, ¿sí? Tratemos de que estén bien, como bien parejitos, ¿sí? Que no se les retuerzan mucho. Igual ahora vamos a ver cómo los vamos a tejer, ¿vale? Y vamos a montar, como les decía, se monta el doble de puntos. O sea, yo acá tengo una gráfica para 32 puntos, voy a montar 64 puntos y vuelvo. Bueno, entonces así acá ya terminé mi último par, ¿sí? Que son 64 puntos. Entonces, ¿qué hago? Voy a sostener los dedos así para que no se me deshaga este último punto. Voy a dar la vuelta como contrario a las agujas del reloj, hacia adelante, hacia mí, ¿sí? Y vengo así. Y tengo acá esto, que no se les enrede mucho. Acá y acá. Voy a sacar ya mi aguja de aquí. Y lo que vamos a hacer es tejer este primer punto para que no se nos desarme. Vean que están como retorcidos los hilados, ¿sí? Este lo tengo hacia acá, hacia adelante, así, y este lo tengo hacia allá. Entonces voy a tejer este primer punto como un derecho retorcido, ¿vale? Esta primera vuelta, este primer punto, un derecho retorcido, ¿vale? Ahora voy a llevar los hilos hacia atrás, así. Y me los voy a poner, puede ser si los llevan en la mano izquierda o en la mano derecha. Lo importante es que los puntos, en este caso el verde o el amarillo, no sé qué color se ve en pantalla, va a ser el derecho y el fucsia va a ser el revés, ¿vale? Y los hilados van siempre juntos, hacia adelante o hacia atrás. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tejer hacia adelante los dos hilados y tejo el revés. Ahora les muestro cómo se hace llevando los hilados con la mano derecha. Ahora me vuelve a tocar un derecho, entonces llevo estos hilados, voy a cerrar un poquito más ese primer punto. Yo me pongo los hilados así. Para esto también se usa mucho los anillos. Esto es para hacer color work. Entonces yo me pongo un hilado sobre dos dedos y el otro sobre uno, así se me separan más. Y vuelvo hacia atrás y vamos a tejer por esta vuelta. Todos los puntos del derecho van a ir retorcidos, porque si ves como quedan en el montaje, quedan como para tejer retorcidos. Entonces tejo este así, traigo hacia adelante los dos puntos y tejo el del revés con el fucsia. ¿Cómo hacemos si llevamos los hilados con esta mano? Es que me quedo, espérense, me desenraco, que este hilado me quedó aquí. Ahí está. Entonces, ¿cómo haríamos para llevar los hilados así? Simplemente dejamos por atrás los dos, tejo con el amarillo el derecho retorcido, ¿sí? Así. Traigo hacia adelante los dos hilados y tejo el fucsia con el revés, ¿vale? Vuelvo, paso hacia atrás los dos y tejo con el amarillo. Es como un verde limón, no sé. El derecho retorcido y hacia adelante el revés, ¿vale? Y así simplemente es hacer esto toda la vuelta, el derecho, y lo importante es siempre traerlos, o sea, los hilados siempre están juntos, sea para adelante o para atrás.
para adelante y tejo el revés, ¿sí? Para atrás y tejo el derecho, y solo por esta vuelta vamos a tejer todos los derechos retorcidos, ¿sí? Entonces yo les vuelvo a mostrar llevándolo con los hilados en la mano izquierda, los pongo así y es un poco más ágil porque tú traes hacia adelante, tejes el revés, llevas hacia atrás, fíjate que ahí me quedó mal. Acá me devuelvo. Hacia adelante, tejo el revés, hacia atrás, tejo el derecho, hacia adelante el revés, hacia atrás el derecho. Y miren que las hebritas del cambio es como que quedan por dentro, o sea, tú acá no debes ver una hebra verde sobre el punto rosado, ¿sí? Vamos a seguir haciendo así. Y vamos a tejer así hasta 2 puntos antes de acabar la vuelta, ¿sí? Y volvemos. Y acuérdate que el nudo deslizado no cuenta como un punto. Acá también a veces se nos empieza a retorcer en la aguja. Entonces tú ves ya un punto y digamos acá, yo sé que me toca el naranja, acá el rosa o el fucsia. Acá el verde y acá se quiere dar la vuelta, entonces como que los tienes que ir manteniendo bien, que quede uno de cada color, ¿sí? Para que no, sobre todo acá al final van a ver que cuando llegue acá les muestro cómo se pueden ir organizando, ¿sí? Para que siempre quede un amarillo o un color y un color, ¿sí? Que queden como alternados. Vamos a llegar hasta ahí. Acá se me empezaron como a dar la vuelta, entonces yo tengo que empezar a ver cómo es que van, ¿sí? Entonces para mí es más fácil como de a un punto, ¿sí? Ir viendo el que me va quedando en la aguja cómo va. Entonces acuérdense que este es como que es un derecho retorcido, entonces es así, luego el revés, y ahí como que mientras vas tejiendo se van como acomodando ellos solitos, ¿sí? Acá me toca este, acá este, acá este, y ves, acá ya se dio la vuelta a este y me quedó bien, que era el que estaba ahí todo que no se sabía qué era, cómo era. Acá entonces acá tenemos cuidado, vamos a llegar hasta 2 puntos antes del marcador. Entonces acá termino de hacer este y ya me quedarían los 2 puntos antes de este, ¿sí? Acuérdense que este se fue el nudo deslizado, ese no nos sirve ahora. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Siempre los últimos 2 puntos los vamos a pasar sin tejer. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a deslizar este así de atrás hacia adelante, así nos queda ya como acomodado, con el hilado por detrás porque sería un derecho. Voy a pasar así, voy a pasar hacia adelante las hebras porque este sería un revés, entonces lo paso así sin tejer, ¿vale? Y saco este nudo deslizado de la aguja, todavía puedo no deshacerlo, y me doy la vuelta, ¿sí? Acá doy la vuelta
y comenzamos a tejer. Entonces, ¿qué vamos a hacer al comienzo de todas las vueltas? Los dos primeros puntos y los dos últimos puntos los podemos pensar en ellos como si fueran los puntos de borde. Entonces el primer punto lo vamos a tejer como un derecho retorcido siempre, así. Y luego lo que hacemos es pasar las hebras hacia adelante. Y como ven, esto es como que se empieza a hacer un... como les dijera yo, como que se empieza a separar el tejido. Y en el borde hay que hacer algo para que el tejido nos quede como unido y no se separe, ¿sí? Porque como estamos tejiendo un derecho y un revés con hilados diferentes, es como que si no haces nada, en un momento el tejido se va a separar. Entonces traemos las hebras hacia adelante y las vamos a retorcer, ¿sí? Así. Y tejemos el revés con este, ¿vale? Ahí. Y ahora ya continuamos tejiendo. Entonces yo iría en la segunda vuelta, que todavía no empecé el color work. Voy acá en esta segunda vuelta, que si ven son todos punticos normales. Entonces continuamos tejiendo normal, vamos hasta los últimos dos puntos pues normales, tejiendo. Ahora el derecho es con el fucsia y el revés con el amarillo, ¿sí ven? Entonces vamos haciendo esto así, vamos tejiendo y ahí vamos a tener un poco más para que vean. Voy a tejer 4 vueltas. Acá sí dice solo 2, pero yo voy a tejer 4 antes de empezar el color work. Así ven bien cómo queda esto y cómo es que les digo esto, que se separa el tejido, porque cuando hacemos color work ya el tejido no se separa tanto por los cambios de colores, ¿sí? Entonces seguimos haciendo así, derecho, y ya el derecho en esta vuelta ya empieza a ser ya no retorcido sino normal. Lo agarramos normal. Es porque en el montaje de puntos los que tenemos que tejer del derecho quedan como mal posicionados, ¿sí? Por eso se tejen por detrás, ¿sí? Si ustedes ven, si yo lo deshago acá, me queda como acá separado. Entonces voy a deshacer ese nudito y voy a hacer un nudito normal acá, que después esto se va a esconder, pero para que nos quede ahí. Entonces voy a ir de nuevo hasta los últimos dos puntos de la vuelta para mostrarles de nuevo cómo hacemos ese punto de borde. Entonces acá voy a llegar ya a los últimos dos puntos. Y voy a entonces a volver a pasar sin tejer, siempre deslizando como revés, así. Paso el hilado hacia adelante y deslizo como revés, así, ¿sí? Entonces si ven, ahora ya se ve mejor cómo va quedando. Primero el montaje de puntos, que vean que es como invisible y se quedan como los dos colores, que por eso me gusta este. Y segundo, como se ve de este lado ya solo el rosa y de este lado solo el que va quedando acá, pues el tejido solo amarillo y acá solo rosa. Entonces voy a repetir, voy a hacer otras dos vueltas antes de empezar con este color work, ¿sí? Bueno, acá terminé y como pueden ver esto ya sería como tejer el double knitting. Si ustedes no quieren hacer un dibujo, perdón la olla. Si ustedes no quieren hacer un dibujo, se continuarían tejiendo así. Pueden, en realidad, si recién están aprendiendo, por ahí es mejor hacer un pedazo más solo así para aprender bien la técnica antes de empezar el color work. Pero bueno, ahora lo vamos a empezar. Y como les decía, la gráfica, entonces cada cuadradito va a ser una pareja, ¿sí? Un derecho y un revés. Un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, ¿sí? Y acá yo les había dicho que me iba a poner marcadores cada 4 parejas, o sea, cada 8 puntos. Entonces vamos a hacer eso en esta vuelta. Entonces vamos a empezar. Voy a tejer 1, 2 y 3 normales
Y de esos tres, la primera pareja, o sea, 3 parejas normales, la primera pareja es nuestro punto de borde. Entonces tejemos por atrás, o sea, de retorcido. Traemos ambas hebras hacia adelante, la retorcemos y tejemos el revés. A mí esta parte me es más fácil hacerla siempre con la mano, o sea, llevando los hilados con la mano derecha, ¿sí? Ahora sí me posiciono y empezamos. Entonces acá hice este primero. Ahora voy a subir este papelito, vamos a ponerlo acá. Entonces hice 1. Ahora me quedan otras 2 parejas. Acuérdense que ahora estamos hablando de parejas. Entonces voy a tejer la segunda pareja y acá tendría 4 puntos y la tercera pareja. Y acá serían estos 3, ¿sí? 2, 4, 6, 2, 4, 6, ¿sí? En mi punto o en mi pareja 4, ¿sí? En esta que sigue, ¿qué vamos a hacer? Como vean que ya tengo acá el otro color, entonces, ¿qué se hace aquí? Vamos a pasar los 2 hilos hacia atrás y con el hilado, que es el contrastante en este caso, que sería el color rosado, voy a tejer este derecho. Y el que es el revés no lo voy a tejer con el rosado como siempre, sino que lo voy a tejer con, recuerden siempre traer las 2 hacia adelante, con el amarillo, ¿sí? Como con el contrario. Entonces acá nos quedan 2 iguales porque esta pareja está bien, esta pareja es esta. Entonces ahí es como que acá es donde uno empieza como a perder un poco como el orden, ¿sí? Entonces 2, 4, 6, 8, acá me voy a poner mi primer marcador y voy a tejer otras 4 parejas normales. Entonces acá vuelvo a posicionarme así y vuelvo a tejer el derecho con el amarillo, el revés con el rosa. 1, la segunda pareja, la tercera pareja y la cuarta pareja, ¿sí? 1, 2, 3, 4, me pongo otro. Vengo acá. Entonces en la que sigue tengo que volver a cambiar. Entonces tejo con el rosa al derecho y con el amarillo el revés, ¿sí? Ay, espérense que no sé qué pasó. Con el rosa al derecho y con el amarillo el revés. Ahí está. Y otras 3 parejas normales. Cada uno se tiene que estar... Venden esos anillos que llevan los hilados porque siempre te los mantiene separados. Si no, uno se los tiene que estar como constantemente acomodando para que no se unan tanto. 1, 2, 3, 4, me pongo otro marcador, ¿sí? 1, 2, 3, 4, así es como que por eso les decía que se lleva un poquito mejor el como contar los puntos y dónde vamos y todo. Ahora iría en este cuadrante, me toca 4 parejas normales, entonces 1, 2, 3 y 4. Ahí estamos. Listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Espérense, me hago así. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy para este. Entonces, el primero va a ser al contrario. Entonces, paso acá, tejo rosado, tejo el amarillo, ¿sí? Y otras 3 normales. Entonces, acá amarillo, acá rosado.
Rosado. 1, 2, 3, 4. Otro marcador. Este pasé, voy para este. Tengo que hacer 2 normales. 1, 2 parejas. Siempre estamos hablando de parejas. 2 parejas normales. Y una que cambia. Entonces, como cambio, el derecho iría con el rosa y el revés con este, con el amarillo, ¿sí? Dejo una más normal, ahí, y me pongo otro marcador. Y ahora voy para hacer 1, 2, 4, 6, 7. Ahora voy a hacer este que es normal. 1, 3 y 4. Parece que acá me equivoqué. 1, 2, 3 y 4. Había hecho un punto nuevo acá y ya me quedaría la última, que en la última el primero es normal y el segundo cambia. Entonces con el segundo hacemos el derecho y con el revés hacemos o sea, cambiamos de color. Y hago una más y en la última pareja es donde con el hilado por detrás deslizo este y con el hilado por delante deslizo el último punto, ¿sí? Y así es como se teje cambiando, haciendo color. Vamos a hacer una vuelta más y luego vamos siguiendo la gráfica poco a poco, ¿sí? Una vuelta a la vez, viendo cada cuadrante, pero es lo mismo, ¿sí? Yo voy a ir grabando de a poco, porque si no este video va a quedar enorme si grabo toda la gráfica. Vamos a hacerlo de nuevo acá con esta segunda vuelta, así vemos cómo vamos a leer de aquí, porque esta vuelta sería la vuelta par, que sería el revés del tejido, y se leería de izquierda a derecha, ¿sí? Acá no tengo tantos cambios de color. Entonces vamos a tejer nuestro primer cuadrante, nuestro segundo cuadrante y nuestro tercer cuadrante normal, siendo ahora el derecho en este color rosa y el revés en el color amarillo. Entonces vamos a tejer el primer punto como derecho, retorcido, traemos hacia adelante, retorcemos las hebras y tejo este del revés. Paso hacia atrás y ya me pongo para comenzar a tejer. Entonces en esta vuelta vamos a empezar a ver que se empieza a cambiar los puntos anteriores, entonces no nos tenemos que confundir, siempre trabajar en parejas es como la clave para uno no confundirse, porque mira que acá yo ya perdí como cuál es como tengo estos dos iguales, como que uno se puede confundir. Acá tengo estos dos iguales, entonces me voy guiando, esta es mi primera pareja, esta es mi segunda pareja. Entonces como la tenemos que tejer normal, va el derecho con el fucsia, el revés con este. Ahora mira que el derecho está en amarillo, pero no importa, es porque fue un color diferente atrás. Entonces igual lo tejo fucsia y este amarillo. Este acá y este.
¿sí? Dijimos que los 3 cuadrantes primero van a ser así. Vamos a ir al que sigue, que ahí también hay cambios de color que nos pueden confundir. Acuérdense, siempre trabajamos en parejas. Entonces, derecho con el color que sería ahora mi fondo. Este sería mi color de fondo ahora. Y el revés con el color contrastante. Entonces, este va con el color. Que si uno se guía solo por el color, digamos que yo acá me podría confundir y tejerlo amarillo. Y no, como es el derecho, voy a tejerlo fucsia, que es mi color de fondo. Y el otro con el color contrastante. ¿Sí? Y ahí si ven, me quedó este puntico como así con el color. Y si veo por este lado, está rosado. ¿Sí ven? Queda muy bonito esto. Además que con colores así bien vibrantes, como que se nota más. Entonces yo ya tejí mi primero, mi segundo y mi tercer cuadrante. 1, 2, 3. Lo tengo. Entonces ahora el primero de mi cuarto cuadrante, ¿sí? Va a ser al contrario. Entonces, sí, a veces hay que parar y pensar qué hay que hacer. Como mi color de fondo es el rosado, entonces este va a ir con el color contrastante, que es el amarillo, y el revés va a ir con el color de fondo, ¿sí? Y luego es los otros normales. Entonces vuelvo a hacer derecho con rosado, revés con amarillo. Eso es como lo que hay que tener en cuenta, que puede confundir un poco, ¿sí? Acuérdense que siempre que se vayan encontrando estos, siempre hay que tener en cuenta bien acá, este es el color contrastante, este es el color de fondo, con qué nos toca tejer y ver en qué lado estamos. El derecho normalmente siempre va con el color de fondo y el revés con el contrastante. Entonces, cuando cambia hay que parar, pensar qué nos toca hacer y continuar, ¿sí? Entonces acá ya terminé esta, tengo que tejer esta y esta. Acá tengo que hacer otro cambio de color, pero yo creo que ya voy a terminar esta vuelta y empiezo en la que sigue, que tenemos más cambios, ¿sí? Así vamos viendo cómo cómo se va formando. Y el video no queda eterno, creo que ya, si no ha quedado muy claro, devuélvete, vuelve a ver cómo hacemos para cambiar el color, ¿sí? Lo importante es eso que yo te vengo diciendo, tener claro cuál es el color de fondo y cuál es el color contrastante y pensar así. Por ahí, a veces es bueno también tener como, uy, este es el amarillo, el fucsia, pero fíjate cuál es tu color de fondo, cuál es tu color contrastante, porque en ambos lados del tejido va a cambiar, ¿sí? En este mi color de fondo es el amarillo y el contrastante es el azul, y en este mi color de fondo es el fucsia, el azul, digo el fucsia, y mi color contrastante es el amarillo, ¿sí? Entonces por eso hay que tenerlo como bien claro e ir haciendo paso a paso, y nos ayuda mucho ir por cuadrito, de cuadrito en cuadrito, ¿sí? De cuadrito en cuadrito, así es mucho más fácil no equivocarse, porque es hacer esto, como ves acá, era lo que yo te decía, esto se empieza como, si tú metes acá el dedo en la mitad, te entra, porque esto se separa, ¿sí ves? Acá está como abierto, ¿ves ahí? Vamos a sacar una foto. Queda como como entubado adentro. Después cuando uno empieza a hacer los cambios de colores, ya como a veces se retuercen las hebras, cuando uno cambia de color, ya no queda tan abierto. Pero si tú ves cuando haces el double knitting normal así liso, sí queda así como que uno queda como separado del todo, ¿sí? Entonces sigue practicando, vamos a ir haciendo paso a paso la gráfica y continuamos. Bueno, ahora voy a ir a la quinta vuelta, ya hice el primer cuadrante que era normal, ahora voy a hacer este cambio. Entonces, acuérdense, ¿cuál es mi color de fondo? El derecho va a ir con el color contrastante, que sería en este caso el fucsia. Y entonces el revés va con el amarillo, sí, que es como al contrario.
Luego el que sigue es normal, entonces el derecho va con amarillo, el revés con el fucsia. Así. Ahora este vuelvo a cambiar, entonces el derecho con el fucsia, el revés con el amarillo. Y este normal, entonces el derecho con el amarillo, el revés con el fucsia. Entonces por eso es bueno pensar en cada pareja y en cada cuadrante para no confundirse tanto, ¿sí? Quería mostrarles una vez más. Voy a continuar tejiendo un pedazo más y vamos viendo cómo va la gráfica, ¿sí? Así está quedando. Ya voy por esta vuelta y vean cómo ya se va formando el dibujo y cómo va quedando por el otro lado. Ahí ya se ve muchísimo más el trabajo del color work. Así que bueno, sigue con paciencia. Acuérdate de ir con cada cuadrante, irte como organizando un poco mejor. A mí la verdad que me está ayudando un montón a no perderme y a ir como bien contando los puntos, bien sabiendo bien cuál tengo que hacer de qué color y eso. Así que bueno, vamos a continuar. Bueno, acá ya terminé esta gráfica. Vean cómo queda, vean cómo se forman los bordes, haciendo eso de deslizar sin tejer los dos últimos y tejiendo el primero como punto retorcido y cruzando las hebras, ¿sí? Así queda muy bonito, es súper entretenido de tejer. Ahora yo lo que voy a hacer es seguir con esta otra gráfica. Ustedes pueden hacer una gráfica, pueden hacer dos, pueden después hacer otros dibujos en base a esta misma, acá en esta cuadrícula. Para seguir hacia adelante yo voy a hacer esta y vamos viendo cómo queda. Así que bueno, espero que hasta acá esté claro cómo se hace esta técnica. Igual tengan en cuenta que requiere de práctica, así que no, por ahí al principio se equivocan, por ahí hay que deshacer y volver a empezar. Sobre todo la parte del montaje de puntos es un poquito complicada, pero practíquenla antes de empezar, ¿sí? Así que bueno, voy a continuar con esta gráfica. Te voy a hacer acá una mariposa. Sí, voy a empezar por esta. Acá en esta otra, al principio no tenía la vuelta 26, pero la 25 es del lado del derecho, entonces terminé con una del revés, así plana, como sin color work ni nada, normal. Y ahora voy a empezar esta nueva que tiene la misma cantidad de puntos. Voy a hacer 20 vueltas más y vuelvo para mostrarles cómo va a quedar. Acá ya terminé la mariposa y ahora voy a seguir con una abeja. Todas estas gráficas las van a tener las tienen acá en la descripción para que se las descarguen si quieren seguir lo mismo. Voy a acabar con este hilado y bueno, después veremos en qué queda el proyecto. Bueno, chicas, entonces ahora te recomiendo que sigas practicando, que sigas tejiendo, que busques si quieres otras gráficas y sigas tu bufanda o lo cierres acá, como tú quieras. Acuérdate que tienes las gráficas en la descripción para descargártelas. Y en el próximo video te voy a enseñar cómo se hace para cambiar de ovillo. Sí, digamos acá, a mí se me había acabado el ovillo rosado. Tuve que poner un nuevo ovillo y acá el amarillo también se me acabó y lo puse también aquí. Así que en el próximo video te voy a enseñar cómo poner el nuevo color y cómo esconder luego estas hebras, ¿sí? Para que quede bien prolijito, bien lindo.
Así que bueno, espero que te haya gustado este video, que practiques esta técnica, que veas lo linda que es, lo divertida que es tejerla, es súper entretenida. Cuéntame en la descripción si te gustó, si la vas a hacer, si ya la conocías, si ya la habías practicado. Y nada, yo voy a entonces a seguir tejiendo con calma, porque bueno, tarda un poco hacer una bufanda de este estilo. Y habrá la segunda parte mostrándote cómo quedó. Te mando un beso. Recuerda de darle like, de compartir, de comentarme, que eso me sirve un montón, de suscribirte al canal si no estás suscrito, de darle a la campanita para que te avise cada vez que subo un nuevo video. También puedes apoyar uniéndote como miembro al canal o desde el corazoncito este de gracias. Así que bueno, un beso grande y nos vemos en un próximo video.